Tomás, vamos a comenzar con Estados Unidos. Estoy con mi colega Pablo Deza. Estoy con Pablo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Todo bien? ¿Nos escuchas bien? Hola Claudia, muchas gracias por invitarme. Estoy presente acá y un saludo también a través tuyo a nuestro invitado y también a toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias Pablo. He invitado a Pablo para que se una a esta conversación, Tomás, porque a través del Animal Político ha hecho un seguimiento también bastante minucioso sobre lo que sucede en Estados Unidos. A ver, podemos decir ya que Trump ha ganado, o Trump, como le dicen en los países caribeños, ha ganado las elecciones presidenciales después de obtener más de los 270 votos exigidos por el colegio electoral. Ha triunfado gracias a estados clave como Carolina del Norte, Georgia, Pensilvania, convirtiéndose en un republicano con características que hay que resaltar a momento de ganar elecciones. Creo que marca en la historia última de Estados Unidos y ha tenido también apoyo. Me dirán ustedes, yo le pongo a Tomás y le pongo a Pablo esto sobre la mesa. Ha ganado gracias también al apoyo de zonas rurales frente a Kamala Harris, que no ha logrado aumentar su apoyo en ciudades, suburbios. Ha ganado también gracias al respaldo de latinos sin estudios universitarios que están en algunos lugares con más necesidades en Estados Unidos. Ha ganado entre los votantes afroamericanos, ha logrado consolidar gracias a estos sectores. Lo pongo en interrogación. ¿Qué explica finalmente esta victoria? Cedo primero la palabra a Tomás y luego vemos cómo mira Pablo esta victoria. Bueno, por un lado es muy complicado, por el otro lado es bien fácil. Los demócratas han perdido mucho apoyo de, como has mencionado, la clase trabajador, rural, los campesinos. Y yo creo que es en parte porque la verdad es sus vidas no han cambiado mucho. Los billonarios son más ricos y todavía los pobres son pobres. Y claro, siempre, históricamente, los republicanos son el partido de los ricos en los Estados Unidos. Más conservadores siempre. Sí, ¿no? sí. Pero en teoría los demócratas apoyan a los pobres, pero no han hecho. Entonces hay muchas frustraciones con la clase trabajadora en los Estados Unidos. Se sienten abandonados. Y decepcionados. Sí, tal vez. totalmente. Y Trump puede mentir muy bien. Entonces, él ha visitado estos sitios, estas regiones para hablar con ellos y se sienten más empoderados después. Los demócratas no están allá, simplemente no están allá. Por eso se sienten abandonados. Y Trump ha aprovechado esto. También los demócratas han perdido mucho apoyo de los jóvenes que generalmente apoyan a los demócratas por su apoyo de la guerra en Israel y en Gaza, el genocidio que está pasando. Entonces, en estados como Michigan, donde hay muchos árabes, no han apoyado a los demócratas porque el gobierno de los Estados Unidos ahorita está facilitando un genocidio. Entonces, perdió votos de los árabes, que generalmente apoyan a los demócratas, los jóvenes, los pobres, y también los demócratas están. La verdad es su discurso es muy diferente, pero sus políticas sobre, por ejemplo, la frontera, la migración, es muy similar a Trump. Entonces hay muchas frustraciones de latinos y otras personas que cuando tienes miembros de los demócratas que dicen que también como Trump, que los latinos son ladrones. Los dos lados han dicho esto. Entonces no es que más latinos han apoyado a Trump, pero muchos latinos, muchos negros, muchas personas simplemente no votaron, no querían participar porque para ellos los dos partidos representan el racismo en la frontera, la guerra en el Medio Oriente y una lucha de clase en los Estados Unidos. Me pregunto si hay cifras significativas respecto de quienes esta vez sí fueron a votar o no. Pablo, ¿estás de acuerdo con esto que nos está planteando Tomás? ¿Cuál es tu primera mirada y si tienes alguna consulta, por supuesto? Todo al lado, Claudia. Y muchas gracias, Tomás. Estoy de acuerdo con lo que señala Tomás.
efectivamente es así. El primer factor que hay que tomar en cuenta en esta precisa elección es que la economía estaba en el centro de la decisión que iban a tomar los votantes. Y en este aspecto no cabe más que admitir que la economía norteamericana para los propios ciudadanos norteamericanos está en un muy mal momento. Esto por un lado por la inflación, lo cual lleva a una disminución del poder adquisitivo del dinero, pero paralelamente a esto, la subida de las tasas de interés ha generado un enorme problema en el tema de vivienda y muchos ciudadanos de Estados Unidos que no pueden directamente comprarse una vivienda, y esto es algo que incomoda y que molesta a la población, sobre todo a las clases medias y a aquella población migrante que quiere mejorar sus condiciones de vida porque finalmente migra para eso. Frente a esta situación, a este deterioro de la calidad económica, Kamala Harris no ha logrado diferenciarse del gobierno de Biden, del cual ella es presidente, al punto de ser creíble el momento en que ella dice que va a mejorar la economía, que va a reducir la inflación. Que inmediatamente la pregunta era: has tenido 3 años y medio para hacerlo, ¿por qué no lo has hecho hasta ahora? ¿Qué esperas para corregir esto, si sos parte del gobierno? Entonces ella no logró revertir esto, y en ese tema Trump efectivamente logró comunicar exitosamente que él representaba un Estados Unidos próspero, que es lo que él defendía, que él clamaba a él, que le tocó dirigir como presidente en el periodo 2016-2020. Ahora bien, esto está directamente relacionado con el tema de la migración también. Hay que tomar en cuenta que los latinos, por ejemplo, que el 33% del total apoyaron a Trump en 2020, esto ha subido al 45%. Y este cambio, que se refleja también en victorias en Florida y en otras áreas con gran presencia latina, tiene que ver con el hecho de que no solamente la cuestión es netamente una cuestión racial, hay una mala lectura ahí, y también hay un fondo económico que hace a la calidad de vida de los propios migrantes en Estados Unidos. Entonces, estas razones están entreconectadas. Ahora bien, finalmente, y para cerrar esta primera parte, hay que tomar en cuenta que el Partido Demócrata de hoy en día no es el mismo Partido Demócrata que antes de 2015, por poner un año. Lo que sucede es que en 2016, cuando Donald Trump vence en las primarias republicanas, a la vieja ala republicana, justamente, todos esos neoconservadores terminan yéndose del Partido Republicano y se van al partido Demócrata. Figuras como Bill Kristol, nótese, por ejemplo, que quienes han apoyado, han llegado a darle su soporte a la candidatura de Kamala Harris en estos últimos años, están figuras como Dick Cheney, Liz Cheney, Wolfowitz ya había hablado de todo esto, autor de la doctrina Wolfowitz. Figuras importantísimas del movimiento neoconservador son los que se han ido al Partido Demócrata y lo han transformado para sí, lo han tomado para sí en los últimos años. Y estos sectores son los que impulsan la guerra. Y aquí también, por esto mismo, la protesta contra los demócratas, que no logró ser manejada adecuadamente por Kamala Harris, porque ella se mostraba directamente haciendo campaña junto a Liz Cheney, un personaje directamente vinculado contra esta situación. Todo esto en conjunto expresa en buena medida lo medular de por qué y de cómo se ha llegado a la situación que se ha dado, con una victoria que podemos hablar seguramente más adelante de cuál es la magnitud de la victoria de Trump. Tomás. Bueno, quiero enfatizar algo que dijo Pablo, porque estoy 100% de acuerdo. Bueno, primero las cosas que han hecho los demócratas para perder, pero en términos de estrategia, la cosa más importante es Kamala no podía separarse de Biden. Hay muchas frustraciones con la población gringa ahora. El poder desgasta también, ¿no? Sí. Y literalmente ha dicho, yo no voy a hacer algo diferente que Biden. Entonces,
la gente quería algo diferente, ¿no? La economía está muy mal, las guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como una estrategia, a mí es muy loca, no separarse. Entonces dijo, yo voy a continuar las políticas de Biden. Pero si ves, los estudios muestran que la población no quiere, en este momento están muy frustrados con Biden. Trump ha dicho, yo voy a hacer algo diferente. No va a hacer algo muy diferente, en mi opinión, pero ha prometido algo. Por eso es una inspiración a votar a Trump. Y es porque, como en términos de estrategia, yo creo que es porque ha perdido. Les voy a proponer a Tomás y a Pablo ir visitando algunos países clave. Por supuesto, comenzamos con América Latina. Por supuesto que comenzaremos con México. Iremos por Argentina, Brasil, Bolivia. Hablaremos un poquito también de lo que sucede al otro lado, donde está la agenda más pesada de Trump. Pero antes, Tomás, ¿qué retrato trae esta votación? ¿Es un Estados Unidos más conservador? ¿Es un Estados Unidos más a la derecha? ¿Es un Estados Unidos más temeroso? ¿Qué foto nos trae de tu país? No sé si el país es diferente, pero vamos a ver cambios peligrosos. Yo creo que yo tengo mis críticas de los dos lados, pero Trump es una persona que ha destruido las instituciones democráticas que tenemos en los Estados Unidos. Él ha dicho abiertamente que va a perseguir a la oposición. Sus casos, él tiene varios casos criminales y civiles, ahora tiene una inmunidad. En términos de cómo va a impactar a Bolivia, por ejemplo, en mi opinión, los demócratas han sido muy mal en muchas cosas, pero algo como Murillo, la extradición de Murillo... Arturo Murillo, el exministro de Áñez. Imposible con Trump, en mi opinión. Con Biden, tal vez, probablemente que no, complicado, pero con Trump, él va a apoyar grupos paraestatales como los motoqueros, la Unión Juvenil Crucenista. Él va, porque durante el golpe apoyó a Áñez y las violaciones de derechos humanos. Vamos a ver, lo que me preocupa es, está destruyendo las instituciones y hemos visto una ola de conservadores antidemocráticos, como Milei y otros, y Trump ha normalizado acciones como esto y vamos a ver una ola, yo creo, muy preocupante en estos, próximos años. Y aquí estaremos para verlo. Lo que vamos a ver a continuación, Tomás, Pablo, es algunas de las portadas que han sido publicadas en este día clave para Estados Unidos. Clarín, Argentina, ahí está. Trump con ventaja cerca de volver a la Casa Blanca. Vámonos al Comercio en Perú. Ahí está. Trump aventaja a Harris en la batalla por los estados claves. Vámonos a Venezuela, El Nacional en Venezuela. Ahí está, primeros escrutinios dan ventaja a Trump, pero faltan estados claves. Vámonos a Uruguay, El País en Uruguay. Trump a un paso. El republicano toca la puerta de la Casa Blanca por segunda vez. Vámonos a México, El Universal en México. Ahí está la fotografía, Trump de regreso a la Casa Blanca. La Nación en Paraguay. La fotografía, voto en Estados Unidos cerraba anoche con ventaja de Trump. Más o menos se fueron por el mismo lado todos. España, La Vanguardia. Ahí está la fotografía, Trump encarrila su regreso a la Casa Blanca. Estas son algunas de las portadas. Todavía no se han arriesgado los medios a hablar de corrientes que de pronto van a salir de Estados Unidos hacia el lado del mundo donde la agenda de Trump tiene más peso. Yo voy a ir del otro lado, sin querer decir que somos el patio trasero de nadie, sino de nuestro principal jardín, que es América Latina. Pablo, ¿qué va a pasar con México? En México se dice tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos, con la flamante presidenta Claudia Sheinbaum, que está sucediendo a Manuel
López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, un referente de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué va a pasar? Comencemos con México. Pablo, a ver. La política de Trump van a estar enmarcadas, se espera que estén enmarcadas dentro de lo que ha sido su propuesta electoral. Dentro de esto, Trump se ha planteado poner tarifas a algunos bienes de México porque en esta guerra comercial que hay con China, una de las cosas que ha pasado en el último decenio prácticamente, por lo menos en el último quinquenio, ha sido el fenómeno del nearshoring, es decir, atraer a la producción que estaba en Asia hacia países más cercanos. Entre estos países, en lo que hace Estados Unidos, se incluye México. Trump entiende que esto ha beneficiado a México, pero que no necesariamente esto ha beneficiado a Estados Unidos. Y quiere renegociar algunas condiciones comerciales con México. Entonces, claramente, uno de sus primeros objetivos va a ser ir tras esta renegociación. Vamos a ver en qué queda esto. En temas que tienen que ver con la región, Thomas acertadamente señalaba que Trump tiene este antecedente de haberse relacionado con los gobiernos de Milei, en el caso de Milei, de Trump específicamente, que recuerdo con el gobierno de Macri y con el gobierno de Bolsonaro. Vamos a ver cómo se lleva con el de Milei. Aunque sí, Milei hizo algunas visitas a Estados Unidos y estuvo en contacto con él. Pero bueno, lo previsible es que sin Bolton probablemente pueda ser posible que en realidad la política de exterior de Estados Unidos en esta gestión Trump intente diferenciarla de Harris, llevando a este país a una postura más aislacionista, que en realidad lo que se prevé en grande en relación a las guerras que están pasando en Europa del Este y en Oriente Medio. Pablo nos ha invitado también a acercarnos un poquito más a esta parte del vecindario, a esta Argentina con Milei, a Brasil también con Lula, a Bolivia con Luis Arce. ¿Qué va a pasar de este lado? ¿Te animas a hacer un paseo por América Latina y lo que va a hacer Trump a partir de cuando asuma el poder? Bueno, hemos visto en las últimas elecciones en Brasil que la derecha ganó mucho, ha tomado muchas posiciones importantes en el gobierno, con Milei. Como he dicho, hay esta ola. Lo que me preocupa es que están normalizando. La verdad es, las políticas no son muy diferentes, por ejemplo, de Cuba. Hace una semana y pico, todo el mundo votó para terminar, todo el mundo, nunca todo mejor el mundo, dicho, excepto todo el mundo. Israel y los Estados Unidos. Entonces, los demócratas y los republicanos... Y una abstención, ¿no? Sí, sí. Entonces, en términos de los países más de la izquierda en las Américas, Venezuela, Cuba, Bolivia, no es muy diferente, excepto lo que me preocupa es, como he dicho, va a normalizar personas como Bolsonaro, va a proteger, va a empoderar a personas como Bolsonaro, Milei, y vamos a ver unas instituciones que van a sufrir. Entonces, Trump o Biden, todavía vamos a tener un embargo de Cuba, lamentablemente, pero Trump va a empoderar grupos paraestatales, violentos, antidemocráticos. ¿Sí hay diferencia, Tomás? Porque hay quienes dicen que en términos de política internacional, Estados Unidos no varía mucho entre la versión republicana y la versión demócrata, ¿no? Como dicen aquí, tomato nomás. Sí, o ahí va. La misma cholita, diferente pollera. La misma chola con otra pollera. Sí, sí y no. Nuestro sistema somos un país muy conservador, como he dicho, en términos de Cuba, somos muy capitalista, muy individualista, y los demócratas son conservadores. Cuando tienes Liz Cheney y otros que están apoyando los demócratas, nadie va a decir es un país progresista o izquierdista. Entonces, somos un país muy conservador. Las diferencias son pequeñas, pero el impacto de las diferencias pueden ser muy, muy fuerte a veces en algunas comunidades.
las comunidades gay y trans en los Estados Unidos van a sufrir mucho más en Trump. Okay. La población latino, yo creo que el racismo, Trump está mucho más abierto de su racismo y normaliza estas acciones. Entonces, cuando llegó Trump, hemos visto mucho más racismo, como en años. Cuando pasé por las calles durante el golpe, puedes ver graffiti muy racista, que no existía antes. El racismo estaba ya, pero Áñez Murillo normalizó estas acciones, entonces fue más fuerte. Y con Trump es igual en los Estados Unidos, en mi opinión, que han normalizado estos grupos extremos. Entonces vamos a ver diferencias. Como he dicho, las diferencias pequeñas pueden ser muy fuertes para algunas comunidades, pero sí, la misma chola a veces. Con otra pollera. Tal vez, con políticas como Cuba o capitalismo, esas cosas, no varían, cambian. La cosa más importante a mí es que Trump va a destruir las instituciones democráticas que existen y vamos a sufrir por muchos años. Muchos, por ejemplo, nuestro sistema judicial, que tiene sus problemas, está mucho peor. Tiene sus amigos que es totalmente corrupto ahora. Entonces, estas instituciones que pueden proteger contra gobiernos demócratas o republicanos, ahora están más, bueno, son muy republicanos y son muy políticos, lamentablemente. Hablando de polleras y de cambios de polleras, me estoy acordando que tenemos que hablar de economía y vamos a hablar también de lo que sucede en nuestro país. Pablo, para la despedida sobre este capítulo norteamericano, ¿qué es lo que a ti como boliviano, como periodista, te preocupa? Si lo puedes expresar en un par de líneas para cerrar Estados Unidos. Más que una preocupación, yo me quedaría con dos cosas de lo que ha pasado en Estados Unidos, Claudia. Lo primero es que hay un cambio significativo respecto al volumen de las victorias en las últimas pasadas dos elecciones. Esta es una victoria con un voto popular claramente a favor de Trump. Hasta donde yo veía las cifras, 71 millones de votos a favor de Trump contra 66,2 a favor de Harris. Es decir, no solamente es un triunfo en el colegio electoral, sino es un triunfo en el voto popular. Me gustaría resaltar acá los cambios que han habido entre el votante medio, el votante tipo de ambos partidos. El votante tipo republicano ahora es hombre, no tiene un título universitario, también es parcialmente urbano, es mayormente rural. En tanto que el votante medio de Harris ha sido una persona con título universitario, mujer en gran medida, y de la grande área urbana. Entonces ahí, digamos, hay distintas nociones que están en juego de lo que es pueblo, de lo que es sujeto, el sujeto principal para la actividad política de cada una de estos partidos. Ahora, la situación con América Latina en buena medida no va a cambiar. Seguimos siendo nomás ahí la doctrina Monroe. Eso va a seguir, ya sea con uno o con otro. Eso de fondo no va a cambiar.